¿Cuál es la concepción cristiana de la muerte? Hay que decir que este es un tema complicado. No podríamos encontrar una visión unitaria a lo largo de toda la historia del cristianismo sobre el fenómeno de la muerte, pero sí podríamos dar algunas notas esenciales, sobre todo a partir de la revelación bíblica. Tendríamos que empezar por el libro del Génesis, en el cual se nos relata que la muerte es consecuencia del pecado, aunque hay que leer con detenimiento el texto. Después de la desobediencia de Adán, vienen las consecuencias de esta desobediencia. Una de ellas es la mortalidad. Dios le dice a Adán al momento de expulsarlo del paraíso que va a volver a la tierra de donde es originario. ¿Sí? Aunque no hay una, podríamos decir, referencia explícita a la muerte, esto ya nos habla de que precisamente es por el pecado que entra la mortalidad. Así lo entendía el pensamiento hebreo. Y esto se traslada también después, siglos después, al pensamiento cristiano. Me parece que en este sentido es Pablo el que nos puede dar mayor información al respecto. Primeramente en la carta a los romanos, en donde se especifica que por Adán ha entrado el pecado en el mundo y con él la muerte, pero que en Cristo, o por Cristo, pues somos salvados. Entonces Cristo es la figura, es el nuevo Adán que con precisamente su muerte nos recobra la vida. Y por eso hay un llamado a compartir la muerte de Jesús. En este sentido, siguiendo el pensamiento que aparece en Corintios, podemos ver cómo también hay esta referencia a la muerte del cristiano. Para los cristianos, entonces, la muerte aparece como ese paso, esa transición que hay que dar. Aunque también aparece en Corintios como algo que es consecuencia del pecado. De hecho, San Pablo en Corintios nos dirá que precisamente el último enemigo a vencer es la muerte. Y cuando Cristo sea todo en todos, también la muerte dejará de ser. Y aquí es donde entra la ambigüedad sobre la muerte. ¿Qué es finalmente la muerte? ¿Es un castigo, consecuencia del pecado, o un paso, un proceso? Debemos recordar también que en la mística cristiana, cuando se habla de la muerte, se le ve desde esta perspectiva. En el pensamiento franciscano se habla de la hermana muerte, ¿sí? Aquella que es hasta deseada. Y debemos recordar que también en la espiritualidad carmelitana pues se habla de esto mismo, ¿no? Santa Teresa dirá, muero porque no muero, y tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Entonces hay esta cierta ambigüedad en cuanto a la muerte. Por un lado sí, como algo doloroso que es fruto del pecado, pero también como ese paso, esa transición necesaria para alcanzar otra forma de vida. Y en ese sentido la muerte ya no aparece tan terrible, sino como el paso necesario para alcanzar la gloria. Desde esta perspectiva, para nosotros los cristianos, ha habido siempre un momento especial para recordar a los difuntos, ¿sí? En este caso, la Iglesia establece un día específico precisamente para recordar a todos los, pues bueno, a todos nuestros difuntos, ¿no? Primero se recuerda a todos los fieles que han muerto y luego a todos los que han alcanzado la gloria. Eh, Dentro de esta perspectiva está la práctica cristiana entonces de acompañar al difunto con una serie de ceremonias alrededor, la cual podríamos decir que estas empiezan con el rito de la extrema unción, continúan ya una vez que se ha fallecido con generalmente un proceso, digamos, o la misa de cuerpo presente y acompañar al cadáver a la sepultura, ¿no? A darle sepultura, en donde también hay una serie de ritos en donde se bendice la tumba, ¿sí? Eh, Habría que decir que también cada cultura cristiana establece ritos aledaños, ¿no? Por ejemplo, nuestra manera de velar a nuestros difuntos aquí en México es diferente de otros países cristianos. Y dentro de esto habría que marcar la mexicanísima celebración del Día de Muertos,
con el establecimiento del altar y cómo el cristianismo mexicano ha adaptado de tradiciones de los pueblos originarios, ha adaptado este proceso y los ha cristianizado. De tal manera que hoy nuestro altar de muertos es un híbrido entre las tradiciones prehispánicas y la configuración cristiana. Pero todo esto con el fin de recordarnos que precisamente, pues bueno, somos estos, somos mortales, pero no somos solamente eso, sino que estamos llamados a una plenitud.